Si algo no se puede discutir sobre estas primeras semanas de gestión de Donald Trump es que todas las promesas que durante meses ha hecho en sus rallies al pueblo americano está tratando de cumplirlas y a rajatabla. Aunque muchas de ellas puedan parecer una suerte de misión imposible ante las que permanecíamos anestesiados, viendo impasibles cómo proporcionábamos las armas y financiábamos las guerras en lugar de buscar la forma de apostarle a la paz. Y lo que para algunos fue objeto de críticas y de burla cuando el entonces candidato Donald Trump aseguraba que la guerra de Rusia y Ucrania no debería haber comenzado nunca y que en sus primeros 100 días de mandato iba a pararla si fuera elegido, se convirtió ayer en otro de los movimientos políticos más importantes junto al acercamiento entre Israel y Hamas, también de su autoría, que ningún presidente mundial haya logrado hasta la fecha. Un acontecimiento que se extendió como la pólvora en los titulares de los diarios internacionales y que nos llenó de esperanza después de que en un breve comunicado Trump asegurara que había mantenido una larga y fructífera conversación de más de 1 hora y media con el presidente ruso Vladimir Putin, en la que había llegado a un acuerdo para que ambos países inicien de inmediato negociaciones para acabar con la guerra en Ucrania. Y añadió que después había informado también a Zelensky y que tanto el líder ruso como el ucraniano querían la paz. El Kremlin hizo también después, de igual modo, el anuncio asegurando que Putin había llegado a un acuerdo con Trump para el canje de prisioneros. Recordarán que justo un día antes habían liberado de una prisión rusa al profesor estadounidense de historia, Mark Logan, y ayer a otro en Bielorrusia que no quiso personalmente que se supiera su identidad. Recordó que Putin deseaba eliminar las causas iniciales del conflicto y que había acordado con Trump que sí es posible lograr una solución a largo plazo a través de las negociaciones de paz. Y Zelensky, a través de sus redes sociales, también confirmó esta noticia y añadió: hagámoslo. Así que, y aunque esa mesa de negociaciones tenga todavía que solventar muchísimos asuntos difíciles que tratar, el simple hecho de que el presidente, al que los demócratas y medios liberales se empeñaron en pintar como el loco belicista que con el dedo sobre el botón del apocalipsis no solo va a acabar con el mundo y con Estados Unidos, bueno, pues resulta que ha sido el único presidente que bajo su mandato Estados Unidos no ha entrado en ninguna guerra y además el que irónicamente está resultando muy a disgusto de sus detractores como el gran pacifista, el que ha logrado sentar a negociar a Rusia y a Ucrania después de miles de muertos y heridos y de un conflicto de larga data que estaba costando millones a los contribuyentes americanos en armamento y en ayuda y del que ni en Europa ni en la administración anterior fueron capaces de avanzar un solo paso hacia la paz. Y eso, aunque les moleste, como yo decía, a quienes no quieren a Donald Trump, es solo un ejercicio de honestidad, de mirar lo que se está logrando por encima, como siempre reitero, de hacerlo con ojos partidistas. Porque si algo está demostrando nuestro presidente es su capacidad de negociación por un lado y de liderazgo por otro. Y en estos logros no es solo él o los republicanos quienes se están poniendo la medalla. Es América la que se engrandece logrando con su liderazgo una vía para conseguir frenar la muerte de inocentes de ambos lados en esta guerra. Hoy también, y sin ir más lejos, tras la sugerencia de Trump y el ultimátum de Israel, se produjo un importante cambio de postura de Hamas, anunciando que entregará a 3 rehenes este sábado y que no romperá el acuerdo con Israel. El grupo terrorista, además de la inhumana forma en la que había entregado a los últimos rehenes que confirmaron haber estado expuestos al hambre y a inenarrables torturas en su forma de torturar a las familias y a los israelíes, el grupo terrorista había amenazado con retrasar la próxima entrega de los secuestrados. Peras o manzanas, cuando Trump dijo que si no cumplían se iba a desatar un infierno, las negociaciones se destrabaron y Egipto y Qatar lograron que retomaran esa cordura que nunca han tenido y aceptaran cambiar de parecer. Comenzamos. Gracias, buenas tardes, Merian. Para mí es un gusto y un placer estar el día de hoy contigo y tu audiencia. No, el placer es nuestro porque hemos tenido momentos en los que se dudaba realmente si esta guerra de larga data íbamos a ver un final, al menos un final pacífico después del desgaste que hemos tenido no solamente en Estados Unidos, en la OTAN, en la Unión Europea, de que además precios como el grano, etcétera, etcétera, subieran, formando parte también de la inflación de muchos países. ¿Cómo ve usted este primer acercamiento entre Donald Trump y el presidente Zelensky? Perdón, Putin y Zelensky. Bueno, primero que todo, pienso que de acuerdo a la persona que representa el presidente Donald Trump, creo que este es
indiscutiblemente un momento, y es el momento precisamente de él, quien ha venido diciendo de que él iba a traer la paz en la región y de que iba a poder llevar a cabo una negociación. Ahora todos estamos esperando que el gran negociador, como él mismo fue el autor de su libro, que ahora empiece la negociación para que resulte productivo la relación entre Ucrania, Rusia y los Estados Unidos. Jesús, obviamente estamos hablando de negociaciones que van a ser complejas, aunque quizá no lo sean tanto. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo en que a Rusia no le interesa para nada quedarse con una parte de Zaporilla o quedarse con una parte del Donbass. Le interesa específicamente que Ucrania no entre a formar parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte por razones obvias, porque quizá lo que quiere evitar es que cualquier lanzadera de misiles se vaya a poner justo en la frontera con su territorio. Zelensky ha manifestado obviamente su deseo de formar parte del organismo, y Pete Hegseth, que es el actual secretario de Defensa, dijo ahora en Europa que ve muy complicado realmente que pueda pasar. Vamos a escuchar, si te parece, qué fue lo que dijo y hacemos un análisis sobre esto. We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Chasing this illusionary goal will only prolong the war and cause more suffering. A durable peace for Ukraine must include robust security guarantees to ensure that the war will not begin again. This must not be Minsk 3.0. That said, the United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Instead, any security guarantee must be backed by capable European and non-European troops. If these troops are deployed as peacekeepers to Ukraine at any point, they should be deployed as part of a non-NATO mission, and they should not be covered under Article 5. There also must be robust international oversight of the line of contact. To be clear, as part of any security guarantee, there will not be U.S. troops deployed to Ukraine. Bueno, claramente se reitera, no habrá nunca tropas desplegadas por Ucrania, y lo más importante es que él ve yo creo que con una realidad inusual el hecho de que Ucrania pueda llegar a formar parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Bueno, Marian, aquí estamos oyendo por primera vez al nuevo secretario de Defensa, Pete Hegseth, hablando de un tema que es de suma importancia para la defensa y los intereses de los Estados Unidos. Yo quisiera empezar con decir de que nosotros estamos muy lejos de donde nosotros empezamos esta historia. Esta historia viene ya de los mediados de los años 2000, cuando Ucrania decide dejar las armas nucleares y de formar parte de un nuevo mundo sin armas nucleares, donde los Estados Unidos ofrecía la garantía de esa nueva relación. Ahora estamos en un punto en la historia donde ya no estamos apoyando esa posición, y ahora estamos apoyando la posición de una negociación donde se ofrezca territorio por la paz entre Ucrania y Rusia. Evidentemente a Rusia no pienso de que tiene un gran objetivo de mantener territorio en Ucrania, mas sin embargo en frente del público ruso Vladimir Putin tendría que justificar, bueno, el uso de las tropas que han muerto para tomar todas estas regiones. Yo no creo que simplemente Putin va a llegar y decir, bueno, mientras que la OTAN no se meta, nosotros vamos a quedarnos con el territorio que ya nosotros habíamos obtenido en el transcurso de estos últimos 3 años. Jesús, Rusia está en una crisis, aunque obviamente públicamente el Kremlin no lo anuncia bombo y platillo, pero tiene una crisis social y económica importante. En Ucrania no creo que puedan seguir sosteniendo la situación donde tienen que depender de Occidente realmente para la defensa de su patria. Creo que ese ímpetu del comienzo de decir nosotros nos vamos a mantener
en esta posición y no nos vamos a mover de esta posición porque sabían que contaban con ese apoyo. Yo creo que ha declinado y mucho más desde que Donald Trump ha sido nombrado presidente. En el caso de Biden era más fácil que aceptara las entregas de ayuda. En el caso de Trump ya se lo puso claro, incluso antes de ser candidato. ¿Crees que estos factores obviamente van a formar parte también de la prosperidad de esas negociaciones? Bueno, yo pienso que sí, y también pienso que Vladimir Putin es un hombre muy inteligente de haber obtenido la posición donde está, buscando hacer unas concesiones con los Estados Unidos, no con Ucrania, con los Estados Unidos, para que debajo de una nueva relación puedan bajar las órdenes de las sanciones que tienen los Estados Unidos contra Rusia. Y para ellos es sumamente importante porque, como muy bien lo has dicho, Rusia está enfrentando posiblemente una economía que va por muy mal camino y en los próximos años estaría en una peor situación. Pero creo que realmente la negociación de Putin para entrar debajo de estas concesiones, creo que el objetivo final sería salir de muchas de estas sanciones que está afrontando Rusia. Escuchar si te parece que fue lo que dijo Donald Trump cuando anunció precisamente el comienzo de esas negociaciones. We had a great call, and it lasted for a long time, over an hour. This morning, I also had with President Zelensky a very good call after that. And I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace, and President Zelensky wants peace, and I want peace. I just want to see people stop getting killed. Yo estaba diciendo al comienzo que a Donald Trump siempre se le consideró, le trataron de vender como el gran belicista, como el hombre que podía poner en peligro la existencia del mundo con su botón en el apocalipsis, ¿no? Pero está demostrando ser todo lo contrario. Lo vamos a ver un poquito más adelante con lo que está pasando también en esas negociaciones entre el grupo terrorista Hamas y el gobierno de Israel. Pero por lo pronto aquí en Ucrania y en Rusia, el hecho de que tomara el teléfono, de que hablara casi una hora y media con Vladimir Putin, en que se asegurara de que al menos quizá el más difícil pudiera estar dispuesto a llegar a un acuerdo, yo creo, como tú estás muy bien indicando, que muestra sus dotes de gran negociador. Así es. Tenemos que recordar que durante la primera administración del presidente Trump, el presidente Trump, a comparación con Obama y con el presidente Biden, no llevó a cabo ningún tipo de guerra. A cambio, el presidente Biden llevó una guerra de alcance de poder como proxy con Ucrania, lo que estamos viendo, y tiene un costo sumamente elevado. En cambio, nosotros hemos visto el presidente Trump actuar mucho más relativamente tranquilo, conservador, no buscando nuevas guerras. Él fue el que buscó la salida de Afganistán, él fue el que estaba buscando la salida de Siria, pero lo que sí es que cuando él ha tenido que actuar presidencialmente y de tomar unas decisiones clave como que es de neutralizar una amenaza, lo hemos visto actuando de esa manera como lo fue con Khomeini. No, y no solamente eso, lo hemos visto también recientemente con su postura con Irán, a quien le ha apretado las clavijas desde la muerte de Soleimani. Él le dijo, quietos, que un nuevo sheriff ha llegado a la ciudad. Pero quisiera hablar contigo otro tema porque sé que tú eres experto en esto. En la administración pasada hubo escándalos que tristemente no sé si el pueblo americano llegue realmente a conocer, con ese tema de los perdones por si acaso, tanto que se dieron a Hunter Biden, al hijo del presidente, como a otros tantos que pudieran estar envueltos en algunos de estos escándalos que te estoy comentando. Uno de ellos fue los trabajos que ejercía el hijo del presidente tanto en China como en Rusia y también obviamente en Ucrania. Yo recuerdo cuando se jactaron, y fue el propio presidente Biden el que se jactó de eso, de la muerte, cuando expulsaron al fiscal, creo que se llamaba Shopkin,
corrígeme si era el fiscal Shopkin, porque obviamente él estaba investigando qué es lo que ocurría en Burisma, y Burisma es justo la empresa donde el hijo del presidente Biden estaba haciendo negocios. Después de esa visita a Ucrania y de que el presidente, el entonces vicepresidente, porque era vicepresidente de Obama, cuestiona unos fondos de ayuda que tendrían que llegar, es cuando se produce el despido de este fiscal. ¿Qué sabes tú sobre todo esto de Burisma y sobre Ucrania y sobre todo la relación que puede existir en estos momentos entre Zelensky y Burisma? Bueno, primero y principal, yo espero que luego de que DOGE acabe de hacer las investigaciones en el Departamento de Estado, en el USAID, de que ellos tengan la oportunidad de revisar de nuevo lo que comprometió y lo que ocurrió con el caso de Burisma. Y es precisamente aquí donde viene el malestar del presidente Trump. El presidente Trump estaba en una buena posición de haber hecho los alegatos de que habría algún tipo de situación ocurriendo con la familia de los Bidens en Ucrania. Y era correcto. Y yo no sé si te recuerdas de que el presidente había ordenado, el presidente Donald Trump en aquel momento había pedido que separaran los fondos que iban a ir hacia Ucrania, que eran, creo que en aquel momento eran $400 millones, que no se compara nada con lo que está ocurriendo hoy. Pero yo creo que precisamente de aquí se desprende el malestar que tiene el presidente Trump con Zelensky. Presidente Trump piensa que Zelensky es un presidente muy corrupto y que Ucrania, en ende, es un país con mucha corrupción. Y de aquí es donde viene, creo que ese malestar donde el presidente Trump, creo que le ha dicho varias veces a Zelensky que él no está de acuerdo con la continuación de la guerra, porque tiene un costo sumamente elevado, donde él no ve de que Ucrania pueda tratar de ganarle o tratar de recuperar el territorio que ha perdido en Ucrania. Y creo que esta molestia que viene desde el 18, desde el 19, pienso que todavía tiene algo que ver en la última decisión que tome el presidente Trump debajo de las negociaciones con Rusia. Es que fíjate, Jesús, y esto es interesante que se lo recordemos a nuestros televidentes. Hay un factor que a mí me parece importante y tienes razón con que aunque ya obviamente haya investigaciones dentro del Senado que no sepamos si pueden seguir progresando después de esos perdones ejecutivos del presidente Biden, yo sí creo que el pueblo americano tiene derecho a saber, independientemente de que se les pueda llevar a los tribunales, pero el pueblo necesita saber qué fue exactamente lo que pasó. Todos los testigos que había en contra, Bobulinski, toda la serie de emails, de documentos, de cheques firmados, eso tiene que llegar a una meta que es conocer la verdad detrás de todo aquello. Y dentro de esa verdad lo que también sabemos es que Zelensky ha jugado durante mucho tiempo a ser el agredido, que es cierto, o sea, al principio cuando Rusia invade Ucrania, la comunidad internacional y todos nos frotamos los ojos ante lo que estábamos viendo, pero pasado el tiempo también nos percatamos no solo de lo que tú estás diciendo, que Ucrania es un país extremadamente corrupto, que de esa ayuda que supuestamente le ha llegado, el propio Zelensky reconoció el otro día que no le había llegado ni un 10% de las cifras que estaban hablando. ¿Quién se quedó con ese dinero? Ese dinero es nuestro, de nuestro bolsillo americano. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Tú crees que realmente tendremos la oportunidad de conocerlo? Me lo contestas después de la pausa.